Tenemos Sell Side Delivery y voy a empezar con un movimiento bajista. Posteriormente al movimiento bajista surge un movimiento alcista que claramente ya sabemos que es un Buy Side Delivery. Vamos a tomar en consideración el último máximo formado y el mínimo formado en este rango. Del mínimo al máximo, ¿qué es lo que tenemos? Sell Side Delivery más Buy Side Delivery. Al tener una entrega de precios en forma bajista y una entrega de precios en forma alcista, lo que tenemos es un reequilibrio en el precio, o lo que podemos llamar Price Imbalance. Entonces, como el precio ya ha reequilibrado ese rango de precios, y esto te hará recordar un poco en los inicios cuando aprendimos a delimitar un vacío de liquidez. Si te das cuenta, al momento del reequilibrio del Sell Side Delivery, a partir del máximo, que no existía ningún tipo de movimiento, es donde inicia el desequilibrio, ¿correcto? Pero a partir de la ruptura de este máximo tenemos un price imbalance, o sea, un precio en desequilibrio. Entonces, de ese máximo al mínimo, lógicamente, sabemos ahora que este rango es un BPR. Así es un rango de precios en equilibrio. Lo vamos a denominar BPR. Y la expectativa es ver una reacción a favor del movimiento tendencial. Y es por eso que estos niveles se constituyen como niveles de soporte o resistencia estándar. Sabemos ahora que este rango es un BPR y la expectativa que vamos a tener es que muchas veces vamos a ver al precio reaccionando en el máximo anterior. No necesariamente va a ser así de perfecto como te lo estoy mostrando en el gráfico. Puede profundizar un poco más, pero esto va a tener una reacción en la mayoría de los casos. Cuando vayas a tu gráfico lo vas a poder comprobar. Ahora, ¿qué vemos acá? Si bien es cierto el precio reaccionó en el precio en equilibrio anterior o en el rango en equilibrio, el precio cuando rompió el máximo anterior generó un rango en desequilibrio. ¿Y qué es lo que hizo el precio? Buscó reequilibrar ese rango en desequilibrio y reaccionó en un rango en equilibrio. Lo que nos vuelve a generar ahora es un nuevo BPR, porque a partir de donde nace el desequilibrio, teníamos pues un precio en desequilibrio, Buy Side Delivery, posteriormente y en las líneas blancas, en esa expresión de precio lineal de color blanco, el precio hace un Sell Side Delivery, reequilibrando el rango anterior, y finalmente, boom, expande y rompe el máximo anterior, generando nuevamente un rango en equilibrio. Ahora te voy a mostrar dos perspectivas de rangos en equilibrio y desequilibrio en un movimiento alcista y en un movimiento bajista. Según lo que ya hemos visto al inicio de esta presentación, nosotros cuando hemos tenido un Sell Side Delivery, o en este caso el movimiento alcista tenemos un Buy Side Delivery, posteriormente un Sell Side Delivery, viene un tercer movimiento Buy Side Delivery,
ya sabemos que a partir de la ruptura del máximo tenemos un rango en equilibrio, pero muchas veces va a suceder esto, que el precio no llega al rango en equilibrio y lo que te está dejando en esa brecha es un rango en desequilibrio. De la misma manera en el ejemplo bajista. Tienes sell side delivery, buy side delivery, sell side delivery, rompe el mínimo anterior, ya tienes un rango en equilibrio. Finalmente, el precio desplaza de manera bajista, forma un máximo que no es capaz de penetrar el rango en equilibrio, formando una brecha y lógicamente queda una brecha en desequilibrio. Y finalmente el precio desplaza de manera bajista. Bien, entonces, obviando el rango en desequilibrio que quedó, en el caso del movimiento alcista por la parte baja y en el caso del movimiento bajista por la parte alta, acá vemos claramente dos rompimientos. Un primer rompimiento, un segundo rompimiento, tanto en el movimiento alcista como en el movimiento bajista. Voy a sombrear estos dos rangos porque al inicio tuvimos un sell side delivery y un buy side delivery. Rompió el máximo anterior, un primer rompimiento genera un rango en equilibrio y posteriormente el precio retrocede, ingresa al rango en equilibrio y vuelve a salir del rango generando un rompimiento, y lógicamente por encima de ese máximo tenemos un rango en desequilibrio. Por lo tanto, del mínimo al máximo tenemos todo un rango en equilibrio, y de la misma manera en el movimiento bajista lo mismo, tenemos un máximo que se forma, que fue incapaz de tocar o penetrar el rango en equilibrio anterior, genera un movimiento bajista, rompe el mínimo, lo que nos da un rango en equilibrio, y en esta oportunidad el precio retrocede, ingresa al rango en equilibrio, reequilibrando toda esa expansión bajista, y finalmente hace un segundo rompimiento saliendo de todo ese rango en equilibrio. Ahora te voy a mostrar esto de manera gráfica con velas japonesas. Y efectivamente vemos la formación de un fair value gap, que ya sabemos que es un rango en desequilibrio, y las mechas que tú ves en una temporalidad mayor son BPRs avanzados, son rangos en equilibrio. Lógicamente esa mecha bajista y esa mecha alcista, hay dos mechas entrelazadas que estoy marcando como un BPR. Esas mechas en una menor temporalidad involucran un movimiento bajista y un movimiento alcista. De la misma manera, si continuamos, vamos a ver cómo se forma otro rango en equilibrio, BPR, y vemos como el precio, después de haber tenido un desplazamiento bajista, tiene un cambio de dirección. Sin embargo, se encuentra con un rango en equilibrio donde el precio genera una reacción. Bien, en el próximo episodio vamos a hablar sobre las consideraciones de un BPR. Vamos a profundizar un poco más en este concepto. Este primer episodio nos ha servido para tener las bases fundamentales de un BPR, pero quedan 2 episodios más donde vamos a profundizar y ver de manera más avanzada este concepto. Sin más, y como siempre, te deseo buena suerte y buen trading para la semana. Nos vemos en el próximo video.